El rey Nabucodonosor de Babilonia invadió 3 veces a Jerusalén en el año 605 antes de Cristo, 597 y 586, 3 deportaciones consecutivas. Daniel fue llevado en la primera deportación. En la segunda fue llevado el profeta Ezequiel. De modo que es en el cautiverio babilónico que se escribe este documento y parte en el tiempo del imperio medo-persa. ¿De qué trata este libro? El libro de Daniel es el que nos muestra el programa de Dios para las naciones gentiles, es decir, nosotros, los que no somos judíos. Dios tiene un plan, es un cronograma. Si ustedes trazan una línea horizontal, en el primer extremo van a poner Abraham, 2000 años antes de Cristo. En el 530, Moisés. En el año 1000, el rey David. Del 1000 al año más o menos 500 o 400 antes de Cristo, el periodo y ministerio de los profetas, mayores y menores. En el canon hebreo no existe el concepto de profetas mayores ni menores. Ese concepto lo hemos hereditado de la traducción de la versión antigua del griego, del hebreo al griego, la versión 70, que se realizó en el segundo siglo antes de Cristo en la ciudad de Alejandría. Daniel, estando en el cautiverio, recibió la revelación de parte de Dios. ¿Cuándo es que va a haber el final? ¿Cuándo se producirá el final del pecado, la maldad y la prevaricación? Véanlo en sus Biblias, Daniel 9, del 24 al 27. Ese es el pasaje clave. Daniel 9, 24 al 27. Se le comunica a Daniel 70 semanas. 70 semanas. Verso 24. Ha sido determinada sobre tu pueblo y tu ciudad para poner fin al pecado y la prevaricación. El concepto de semanas en el texto hebreo, en Daniel 9:24, no es semanas de 7 días. Se refiere a semanas de 7 años. En el hebreo, la palabra es Shabua, semanas de 7 años. Y esas 70 semanas están divididas en 3 partes. La primera parte, 7 semanas. Desde la salida de la orden para que los judíos regresaran del cautiverio a Jerusalén. Esa orden se dio por el rey Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. Y luego dice, y otras 62 semanas se restaurará el sacrificio en el templo. Al final de esa semana, la semana 69, se quitará la vida al Mesías. La muerte de Cristo en la cruz
estuvo perfectamente programada de parte de Dios. Su muerte no fue accidente. Cuando Cristo murió en la cruz, se cumplió literalmente la semana 69 de las 70. Quiere decir que la profecía bíblica se debe siempre interpretar histórica, gramática y literalmente, no alegóricamente. No leemos un texto, dice esto, pero significa esto. Dice esto, pero significa lo otro. De esa manera nunca entenderemos. La Biblia dice viernes, viernes, sábado, sábado, literalmente. Entonces, en el programa profético escatológico, para aquellos que no entienden el término, escatología es el estudio del final, las enseñanzas bíblicas sobre el final. Escatos es un adjetivo que se utiliza en el Nuevo Testamento 45 veces, quiere decir final. Y logía es el tratado o estudio. La Biblia, toda la Biblia, sistemáticamente tiene 9 divisiones, si se estudia por divisiones. Bibliología, teología propia, cristología, neumatología, soteriología, eclesiología, escatología. ¿Qué tan cerca estamos del final? De acuerdo a Daniel 9, 24 al 27. Noten lo que dice el versículo 26. Y por otra semana, la semana 70. De las 70 semanas, ¿cuántas ya se han cumplido? ¿Cuántas? 69. Con la muerte del Mesías. ¿Y la semana 70 qué? Esa semana empezará cuando se produzca un evento mundial que se llama el rapto de la iglesia. Ese rapto aparece descrito en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, donde Pablo, en su concepto teológico, describe que la iglesia un día será arrebatada, tomada para ir con el Señor. Algunos objetan que la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia y están sumamente equivocados, porque el verbo sí aparece. El verbo indica una acción violenta para tomar algo. Tan pronto la iglesia sea raptada, comenzará el inicio de la semana 70. La semana 70 tiene 2 partes, 3 años y medio, la primera, y la segunda parte, otros 3 años y medio. ¿Qué va a suceder cuando tenga lugar el rapto y empiece esta última semana? En los primeros 3 años y medio va a haber un ambiente, obviamente, en el mundo de confusión, buscando explicaciones. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente? En esos primeros 3 años y medio, el anticristo, el hombre de pecado, lo que Daniel llama la bestia, la abominación y el cuerno pequeño. Ese hombre, que será un hombre político, economista, estadista, un hombre con una oratoria impactante y una persuasión increíble, firmará un acuerdo con la nación de Israel
para que a los judíos se les conceda de nuevo el control del templo en Jerusalén. El templo en Jerusalén, el templo actual, está bajo la autoridad de Jordania. Los jordanos gobiernan todas las decisiones en relación al templo. El anticristo, el hombre de pecado, firmará un acuerdo para que los judíos retomen el templo. Ustedes han visto, los que han ido a Israel, la cúpula del templo dorada, y hay otro templo, la mezquita, otra mezquita árabe, está bajo el control de los musulmanes. Ahora, a la mitad de esa semana, el anticristo, el hombre de pecado, la abominación desoladora, romperá su acuerdo. Y de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, él entrará al templo y se sentará en el templo y se proclamará Dios mismo. Si ustedes observan, cuando Jesús instruyó a sus discípulos en el Monte de los Olivos, que está al lado este del templo, sus discípulos hicieron dos preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Para el rapto de la iglesia, no necesitamos ni esperamos señales. La gente en medio de los conflictos actuales hablan, las señales se están cumpliendo. Y es que ya las señales están sucediendo. No está sucediendo ninguna señal. La señal es para los judíos, no para la iglesia. El rapto de la iglesia va a suceder en un átomo del tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. De modo que la iglesia no está esperando señales. La iglesia está esperando a Cristo. Otra cosa que hay que aclarar. Rapto de la iglesia y segunda venida de Cristo no es sinónimo, no es lo mismo. El rapto de la iglesia es la iglesia se va con Cristo. Segunda venida de Cristo es Cristo viene con la iglesia. Ahora, ¿cómo saber los detalles que van a tener lugar en la tierra durante la gran tribulación? Los detalles se describen con precisión en Apocalipsis capítulo 6 al 19. Todo lo que va a pasar en la tierra después del rapto se describe en Apocalipsis capítulo 6 al 19. Juicios de 7 sellos, juicio de 7 trompetas, juicio de 7 copas. Eso es lo que viene sobre el mundo. Será un día que la Biblia describe que no habrá uno. Cristo dijo, no habrá otro día como ese en la historia de la humanidad. En el Antiguo Testamento, especialmente el libro del profeta Joel, Sofonías y Zacarías, se habla de el día del Señor. El día del Señor, nuevamente, no es domingo,
es el día profético, escatológico, que habla, por un lado, de bendición y por otro lado, de maldición. Ese día se inaugura con el rapto y termina con los juicios y la segunda venida de Cristo. Ahora, la gran tribulación será tan terrible, pero muy terrible, que el mismo escritor del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, en capítulo 8 de Apocalipsis, verso 13, exclama: ¡ay, ay, ay! ¡Wow, wow, wow! ¿Por qué esa exclamación? Porque por primera vez en la historia de la humanidad, escuche bien esto, no se deje engañar, por primera vez Satanás descenderá a la tierra. Satanás todavía opera en el cielo. ¿Cómo, hermano? Capítulo 12 de Apocalipsis dice que todos los días él se presenta ante la presencia de Dios para acusarnos a nosotros. Satanás no ha caído del cielo, cayó espiritualmente, pero no geográficamente. Es durante la gran tribulación que por primera vez Satanás será real en el planeta Tierra. Si usted cree que el mundo está lleno de problemas, dolores, imagínense con la presencia real, literal, de Satanás en la tierra. Algunos dicen, a fulano de tal dice que se le apareció el diablo. Mentira. El señor Juan dice que se topó con el diablo. ¿Con quién se habrá topado, pero no con el diablo? Otro concepto que se ha promovido erróneamente es de personas poseídas satánicamente. ¿Han oído? Que hubo una posesión y hubo una liberación, que una señora poseída por el diablo. Desde el primer siglo hasta el día de hoy no existe posesión diabólica. No hay. Nadie puede decir, el diablo me poseyó. No existe posesión satánica. Eso fue durante el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Pero después del primer siglo, no hay un solo dato en la historia de la iglesia de alguien que haya sido poseído satánicamente o diabólicamente. Es decir, nuestra enseñanza, nuestra teología debe ser una teología bíblica basada en la Escritura y no en tradiciones. Por muchos años pastoreé iglesias bautistas por más de 30 años y conocí cosas, y todavía soy un pastor bautista, no me malentiendan. Por muchos años circulaban historias, tradiciones, ideas convencionales, denominacionales, pero sin ninguna base bíblica estructural. Daniel rompe con todas esas historietas y falsedades. Sí, la gran mayoría en las iglesias bautistas de la que yo soy parte, todo lo que saben es la lección de la revista de la escuela dominical. Y cuando vienen a la escuela dominical, a veces el mismo maestro, a quien respeto,
ni ha leído la lección. Pero como tiene una revista, lo que hace, pone a los alumnos a leer en vez de exponer. ¿Sí? Y lo que se convierte esa hora de instrucción es es una manera de matar el tiempo, porque no hay nada más que decir. En esta visión del profeta Daniel, porque fue visión, revelación, nos habla que en el mundo, en los días de Daniel, iban a surgir 4 imperios en el mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Daniel vivió bajo los babilonios y los persas, mas no en el imperio griego. El imperio griego, con su líder Alejandro, conquistó casi todo lo que era el este de Europa, las naciones alrededor del mar Mediterráneo. Cuando Alejandro el Grande murió, su imperio fue dividido entre 4 generales: Notable, Ptolomeo y Seleuco. De Ptolomeo y Seleuco, Ptolomeo en Egipto, Seleuco Seleucida. Hubo una guerra entre esos dos por 150 años. En esos 150 años, entre el norte y el sur, Israel quedó en el medio como un emparedado. Daniel nos describe perfectamente los movimientos en el programa de Dios. Ahora, busquen en su Biblia, si trajeron, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías. ¿Ya lo tienen? Ok. ¿Qué notan? Que entre Malaquías y Mateo, ¿qué encuentran ustedes ahí? ¿Qué tienen? No hay nada. Una página en blanco, pero no están en blanco. Esa página en blanco representa 400 años de silencio de parte de Dios. A eso se le llama el período intertestamentario. Durante ese tiempo, un rey, Seleuco, profanó el templo en Jerusalén, sacrificó un cerdo en Jerusalén, Daniel 8:9, llamado él el cuerno pequeño, un tipo de anticristo que ha de venir. A raíz de esa abominación, hubo una revuelta en Jerusalén de los macabeos. Por eso en la Biblia católica romana hay 2 libros, primero y segundo de Macabeos. No son libros inspirados, pero son libros auténticamente históricos, porque nos describen lo que sucedió en Jerusalén. En esa revuelta llamada revuelta macabea, fue restaurado el templo en Jerusalén. Y a raíz de eso se celebró una fiesta que hasta el día de hoy se celebra. Los judíos le llaman Hanukkah, fiesta de las luces, celebrando la limpieza y restauración del templo. Ahora bien,
regresemos. Ya los confundí bastante. Okay. Regresemos a Daniel 9:24. Voy a usar su Biblia mejor, con letra más grande. Daniel 9:24. La Biblia no se abre mucho. 9:24. Noten, 70 semanas. 69 ya han transcurrido. Las 70, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, habrá 7 semanas. Tiempo histórico pasado. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso es historia. En la historia ya se cumplieron 69 de las 70. Ahora bien, si de las 70 semanas, 69 ya han transcurrido, se han cumplido, ¿qué impide que la última se cumpla? ¿Qué impide? 69 literalmente se cumplieron. Entonces, ¿qué impide que la última suceda? La presencia de la iglesia en el mundo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y cuando Él sea tomado, empezará el período de la gran tribulación sobre la tierra. ¿Estamos cerca de esto? ¿Realmente lo creemos? Si el rapto de la iglesia será un evento inminente, es decir, no está condicionado a nada, quiere decir que ese rapto pudiera suceder antes de terminar este estudio. Claro que sí. O en la tarde. Algunos después del rapto van a venir para preguntar dónde está el hermano tal y el hermano tal. No se fueron ¿a dónde? Un pastor tenía problemas con uno de sus miembros. Problemas no, tenía dudas si era o no era creyente. Entonces un sábado en la noche lo llamó. Hermano tal y tal, dígame pastor, si el rapto de la iglesia sucede esta noche, tenga la bondad de hacerse cargo del culto mañana. Con mucho gusto, pastor. Ya no tuvo que preguntar nada más. El rapto pudiera ser esta noche. Pudiera ser en 100 años más. Porque Cristo enseñó en Mateo 24, del verso 34 al final, que del día ni la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo saben, solo su Padre. El día y la hora de ese evento nadie lo sabe. Será un evento repentino. Entonces,
entre la semana 69 y 70, lo que Dios hizo es, ha insertado en su programa el programa de la iglesia, el periodo de la gracia, la iglesia del Señor. Y estamos viviendo ya por 2025 años posterior a la crucifixión de Jesús. Estamos viviendo en un tiempo de gracia, pero en cualquier momento ese evento, téngalo por seguro. Lo crea usted o no lo crea, el rapto tendrá lugar. La pregunta es, cuando eso suceda, ¿tú serás parte del rapto? Y pregunto, ¿y por qué? ¿Basado en qué? Hermano, porque yo ya me bauticé. Eso está bien, pero eso no te garantiza. Porque ya yo me arrepentí de mis pecados. Qué bueno, pero eso no te garantiza nada. Les dejo una tarea. Lean el Evangelio de Juan, el único documento escrito para no creyentes. El Evangelio de Juan fue escrito para que creamos en Jesús y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Una sola vez, ni una sola vez se menciona en el Evangelio de Juan la palabra arrepentimiento. Todo lo que una persona necesita hacer para ser salvo no es levantar la mano, llorar, ponerse de rodillas. Yo no le quito ningún mérito si usted quiere hacer eso, pero no tiene efecto. Lo único, escuchen, lo único que garantiza la vida eterna es creer que Jesús prometió que el que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ay, hermano, pero es que yo todavía me porto mal. Este es tu problema. Es que la hermana tal todavía no se convierte, cambia de rumbo. La vida eterna es un regalo de gracia. ¿Sí? La vida eterna es un regalo de gracia. Un regalo que no puede ser quitado. Una vez que lo recibes, nadie te lo puede quitar. Entonces, enseñanzas y énfasis que tienes que hacer esto y que tienes que hacer lo otro y que tienes que hacer 4 pasos, dar 5 pasos. Esto no es cuestión de pasos, es cuestión de creer. Juan dice, hizo Jesús además muchas otras señales que no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús frecuentemente en el Evangelio de Juan, Juan 5:24, 6:47, el que en mí cree, tiene, no tendrá, tuvo, pasado, tendrá, futuro, tiene, modo indicativo, tiempo presente, tiene, en el momento de creer, tiene. Ay, pero yo no me siento que soy, no es cuestión de sentimiento. ¿Conocen ustedes? Porque yo conozco personas que cada domingo se entregan a Cristo. El pastor hace el llamado y nuevamente viene la persona. ¿Cuántas veces debe?
No es cuestión de si pasa o si te queda. Es un solo acto de fe. Creo. El verbo creer 98 veces en el Evangelio de Juan. Pistes, pisteo, pistis, fe. Cree y tienes vida eterna. No es por obra, dice Pablo, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. De modo que el evangelio de obras es que todavía no hago esto y es que estoy haciendo esto. A lo mejor es algo bueno, pero no te salva. Daniel nos desafía a leer lo que viene en la semana 70. Lo interesante, pastor, es que nosotros no esperamos al anticristo, sino a Cristo. En la última semana, la gente recibirá plenamente al anticristo y Satanás detrás de él y el falso profeta promoviéndolo. Concluyo, porque el tiempo, tengo otro compromiso. ¿Estamos a tiempo, Ismael? Ya. Lean de tarea la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sabían ustedes que la Organización de las Naciones Unidas ha dividido el mundo en 10 regiones? 10 regiones para ser gobernadas. Esas 10 regiones son los 10 cuernos de la bestia y su sistema. Piensen, oren y reflexionen. Que Dios le bendiga a todos.